Vamos a hablar ahora del mito de los 100 y de los 1000 primeros, dos mitos que son muy populares en Internet. Comenzamos hablando del mito de los 100 primeros. ¿Es realmente indicador cuántas personas quedan entre los 100 primeros de un centro de preparación de la calidad de la preparación de la mayor parte de sus alumnos? Pues vamos a ver que no. Y para eso no hay nada mejor que los datos. Lo primero, vamos a saber cómo es la mediana, el prototipo de persona que se presenta al MIR del año pasado. La mediana de baremo académico en el MIR del 2017, que fue en febrero del 2018, es de 1,84, es decir, de una mediana de aprobado alto. La mayor parte de las personas que se presentan al MIR, prácticamente 2/3 partes, tienen baremo de aprobado. 34% tuvieron baremo de notable y solo el 1,6% tenían baremo de sobresaliente. De los presentados al año pasado, más de 8.500 tenían baremo de aprobado, 4.470 tenían baremo de notable y solo 215 tenían baremo de sobresaliente. Ya estamos viendo cuál es el grupo mayoritario de la población MIR. Y si hablamos solo de los españoles, vemos lo mismo. El grupo mayoritario entre los españoles presentados al MIR el año pasado tenían baremo de aprobado, 6.441. Los notables son 3.262, que son muchos, porque si os vais al año 2010 prácticamente se ha multiplicado por 2 esta cifra, y estos son los responsables sobre todo del incremento de netas para conseguir los primeros números de orden que hemos visto en los últimos MIRes, y el grupo de sobresalientes es realmente pequeño, solo 155, pequeño en una población MIR de 14.000 y pico, como esperamos para el MIR de este año. ¿Cuál es el grupo mayoritario, por lo tanto, de los presentados al MIR? Habéis visto los datos, tanto para toda la población como para españoles, es de médicos con baremo de aprobado. ¿Cuál es será, por lo tanto, el perfil de un alumno de un centro de preparación donde hay muchos alumnos? Pues tiene que aproximarse a la población, es decir, tienen que tener baremo de aprobado. ¿Cuál es la probabilidad, siendo español, de la población del año pasado, de todos los presentados, y teniendo baremo de aprobado, de quedar entre los 100 primeros? Pues solo 2 personas quedaron entre los 100 primeros, los 2 alumnos de la academia. La probabilidad es de un 0,03%, es decir, que este segmento de los 100 primeros de la distribución no representa para nada el comportamiento del grupo mayoritario, que son los aprobados. De hecho, representa poco o nada también el comportamiento de los notables, porque de los notables españoles presentados al MIR el año pasado, solo el 1,5% quedaron entre los 100 primeros. Representa sobre todo el comportamiento de los sobresalientes españoles, donde casi el 30%, el 29% de ellos quedaron entre los 1000 primeros. O sea que de cada 4 sobresalientes presentados de un centro de preparación, sí se comportan como el estándar de la población MIR, 1 quedaba entre los 100 primeros. Fueron necesarios presentar 66 notables para que uno quedase entre los 100 primeros, y como solo 2 de los más de 6.000 aprobados quedaron entre los 100 primeros, eran necesarios más de 3.220 presentados para que uno se quedase probabilísticamente entre los 100 primeros. Así que ya veis que el segmento de los 100 se correlaciona sobre todo ¿con qué? Con el número de sobresalientes españoles, que son los que tienen mayor probabilidad de quedar en este segmento. No para nada representa el comportamiento del grupo mayoritario de un centro de preparación, que no es otro que médicos con baremo de aprobado, como probablemente el baremo que tienes cualquier persona que me esté escuchando, porque es la mayoría. Así que hablar de los 100 primeros ¿representa el resultado de la mayor parte de los alumnos de un centro de preparación, cualquiera que sea este? No. Y lo hemos desmentido con datos. Hemos visto que los 100 primeros se correlacionan sobre todo con el número de sobresalientes españoles recién licenciados presentados de ese centro de preparación. Vamos a hablar ahora del mito de los 1000 primeros, también muy popular en Internet, y que adolece del mismo problema. ¿De qué depende el que queden muchos alumnos entre los 1000 primeros de un centro de preparación? ¿Del resultado de sus alumnos promedio, de los aprobados? Pues vamos a ver que no. En este caso depende del número de notables españoles que presenta el centro de preparación. Y los datos son los siguientes. De los 1000 primeros del año pasado, la mayor parte fueron médicos españoles. De los médicos españoles, 758 tenían baremo de notable, 111 de sobresaliente y 93 de aprobado.
Pero claro, ¿cuántos notables, cuántos sobresalientes y cuántos aprobados se presentaban? Números totalmente distintos. Aprobados 6.441 y solo quedaron entre los 100 primeros 93. Notables 3.262 y 750 o 762 quedaron entre los 1.000 primeros. Y sobresalientes 155, de los cuales en torno a 111, quedaron entre los 1.000 primeros. Así que, ¿de qué depende tener muchos alumnos entre los 1.000 primeros? De tener muchos notables españoles entre los presentados de esa academia, o presentar muchos notables españoles. La probabilidad de quedar entre los 1.000 primeros es alta, siendo sobresaliente español, 72%, es de un 23%, siendo notable español presentado al MIR del año pasado, y solo es del 1,4%, siendo aprobado español presentado al MIR del año pasado. Con estos datos y este histórico de 17 años del comportamiento de la población MIR, ¿vosotros pensáis que hablar de los 1.000 primeros representa a los resultados de los alumnos de una academia cuando la mayor parte de los alumnos tienen baremo de aprobado? Pues evidentemente hablar de los 1.000 primeros no tiene que ver con el resultado mayoritario de los alumnos de la academia que tienen baremo de aprobado. Se correlaciona sobre todo por el volumen con los notables. La probabilidad de, siendo sobresaliente, entrar entre los 1.000 primeros es mucho más alta, pero como son pocos, la mayor parte de los 1.000 primeros son notables españoles. Así que el año pasado, de cada 3 sobresalientes, 2 quedaron entre los 1.000 primeros, pero no eran muchos. En cambio, de los notables, que sí eran muchos, de cada 4, 1 quedaba entre los 1.000 primeros. Y de los aprobados, de cada 69, probabilísticamente 1 entraba entre los 1.000 primeros. El grupo mayoritario de los electores del MIR de este año, lo mismo que en los años anteriores, van a ser de aprobados. Así que cuando empecéis a ver en el POSMIR resultados, hablando de los 10, de los 100, de los 1.000, haciendo esto, como trasladando los resultados que haya en ese segmento a los resultados de un centro de preparación, pues eso ya hemos visto con datos reales que no lo representan. Y si esos datos, encima, aparecen antes de la publicación de las listas del Ministerio, evidentemente no están sacadas de las listas. Los resultados del MIR son los resultados de los números de orden que publica el Ministerio. Y si ningún centro de preparación sabe el resultado de ninguno de sus alumnos antes de la publicación de las listas del Ministerio a finales de febrero, pues no deberíamos ver resultados de ningún centro hasta la publicación de esas listas. Si lo vemos antes, algo no encaja. ¿Es posible conocer los resultados antes que el Ministerio? No. De hecho, entrar en los blogs o en los foros en el tiempo del POSMIR y vais a ver cómo los números de orden de una persona varía dependiendo del momento en el que lo mire y del centro de preparación donde lo esté mirando, porque nadie acertamos, solo estamos intentando aproximarnos a la realidad. Si un centro saca los resultados antes que las listas del Ministerio, ¿de dónde salen los resultados? Pues salen de su muestra. Y fijaros, el orden de la muestra no coincide para nada con el orden de la población, porque la muestra es así, la población es así. Y el último de la muestra, pues a lo mejor tiene esta posición en la población, y en la muestra tiene un resultado fenomenal del 2000, del 3000, pero luego se va a ir para aquí. No. Así que el grupo mayoritario de la muestra POSMIR, recordar, datos van a ser, sobre todo, de cada muestra alumnos de esa academia, y es lógico que la mayor parte de las personas de la muestra sean alumnos y que haya una predominancia de resultados de alumnos en esa muestra. Cuando hablamos de la población MIR, de todos los presentados al MIR, ¿cuál es el grupo mayoritario? Ya lo sabéis, lo habéis visto en históricos de 17 años, médicos con baremo de aprobado. El resultado de un centro de preparación tiene que estar traccionado por su grupo mayoritario, que es el resultado de los aprobados, tanto españoles como extranjeros. Así que para nada es coherente los resultados que vemos de 10, 100, 1.000 primeros con los resultados de un centro de preparación. Otro dato para que os deis cuenta de esto. El Ministerio solía publicar los resultados de todos los alumnos de cada facultad. Y el último año que lo presentó es 2016, o sea, el año pasado, 2017, no presentó estos datos. Para que entendáis un poco este galimatías, las facultades españolas están ordenadas en un ranking clasificados por lo que el Ministerio llama grupo fuerte, que equivale al porcentaje de los alumnos de una facultad determinada
que quedan entre el 27% de mejores exámenes de esa promoción. ¿A qué equivale eso? Aproximadamente el año 2016, probablemente a un número de orden 3.200 o inferior. Fijaros que las facultades mejores de España rondan el 50% de personas entre los 3.200 primeros, entre el grupo fuerte, no entre los 1.000 ni entre los 1.500. Así que, ojo, porque con estos datos de toda la población, ¿de dónde salen los datos que veis en las webs de Internet? Recordar que las muestras post-MIR no son representativas de la realidad, que los únicos datos reales son los de las listas del Ministerio y que, por lo tanto, los datos deben ser publicados después de la publicación de las listas y deben ser, esto en el caso de Curso MIR Asturias, auditados todos los años ante notario. Y no auditados un segmento de los 10 de los 100, sino todos los resultados, incluyendo los afectados por la nota de corte. Así que, resumiendo, en Internet y en el post-MIR vas a ver muy popular este mito, pero recuerda que vas a encontrar peras y manzanas, resultados basados en muestras y resultados sacados de las listas del Ministerio. Y no son lo mismo. No son los mismos los resultados sacados antes de la publicación de las listas de resultados del Ministerio a finales de febrero y los resultados los publicados después y sobre todo los auditados ante notario de toda la población, no solo de un segmento o en absoluto auditados. Así que simplemente deciros estos datos para que no te sientas mal si no has conseguido quedar entre los 10, los 100 o los 1000 primeros. Recuerda que en el MIR, en el fondo, lo importante es conseguir una plaza de una especialidad que te gusta. Mucha suerte.